Buenos días, profesor. Este grupo integrado por Alcaraz Guaranga Anthony, Soto Escobar Alfredo, Torres Ramos Heidi y quien le habla es Medrano Villanueva Brian. Vamos a desarrollar el tema llamado efecto de la temperatura y la densidad aparente sobre la conductividad térmica de la leche entera en polvo secada por aspersión. Como un pequeño resumen tenemos que el método que se utilizó es de placa caliente protegida en estado estacionario. Se trabajaron a dos densidades aparentes de 0.512 gramos sobre centímetros cúbicos y 0.605 gramos sobre centímetros cúbicos a temperaturas de oscilación de 11.8 grados Celsius a 42 grados Celsius. Como una pequeña conclusión se llegó a que la conductividad térmica aumentaba al aumentar la temperatura y la densidad aparente. El objetivo fue determinar o que nos permita eliminar el problema de ignición que depende en gran medida de la velocidad a la que la leche en polvo absorbe o disipa calor, y esto podría generar lo que es incendio en los atomizadores de la leche. En el lado derecho tenemos el equipo de medición de conductividad térmica constituida por la unidad condensadora, el calentador, enfriador, bomba, reservorio, el refrigerante, la fuente de alimentación, el ensamblaje de la muestra que está constituida por el plato frío y el plato caliente, las muestras, la registradora donde se obtienen todos los datos o la información a partir del ensamblaje de la muestra. En el plato caliente es un elemento de calentamiento eléctrico de 50 voltios y 175 watts, incrustado en caucho de silicona e intercalado entre dos placas de aluminio de dimensiones de 197 milímetros cuadrados. El plato caliente se encuentra rodeado por un calentador protector, y este calentador protector se encuentra separada del calor de la placa por un entrehierro de 3 milímetros de ancho. Luego las placas de aluminio se colocaron ranuras a una profundidad de 1 milímetro para acomodar los termopares y que sean utilizados para medir la temperatura de la placa, y así se encuentran a la misma temperatura del calentador protector. Eh, por último, al finalizar, ambos lados de la placa se archivaron suavemente para garantizar una buena resistencia térmica al contacto y para lograr un espesor de la muestra uniforme. Y cabe resaltar que la transferencia de calor para la muestra es por conducción. Bien, buenos días, profesor. Soy el alumno Algarraz Guaranga Anthony Paul y yo voy a continuar con la exposición y voy a hablarles acerca del plato frío. El plato frío consiste en una placa de revestimiento de cobre y una placa de respaldo de aluminio, separadas por un aluminio espaciador y dos juntas de goma, atornilladas juntas en los bordes para formar una cámara de líquido de 18,9 milímetros de ancho y equipada con un puerto de entrada y salida para refrigerante y ventilación para la extracción del aire. Aquí en este caso tenemos, ¿no? El revestimiento de cobre, el cual tiene un espesor de 12,7 milímetros, ¿no? Esto ayuda en este caso a lograr la temperatura uniforme en la superficie de la placa fría. Aquí tenemos los puertos de entrada y salida del refrigerante y el de ventilación, ¿no? Que es exclusivo para lo que es la extracción del aire. Vamos a ver en este caso el equipo de medición de conductividad térmica. Aquí ya podemos ver completamente cómo está funcionando todo el sistema. Eh, Aquí tenemos el ensamblaje de la muestra. Aquí es donde nosotros vamos a colocar la muestra y este va a estar, ¿no? Unido a las placas de fría y caliente. Aquí podemos tener una mejor vista, ¿no? Acá tenemos la muestra de color verde, acá tenemos el plato frío y aquí tenemos el plato caliente, ¿no? Están unidas aquí verticalmente en una prensa de resorte. Esta está aislada, ¿no? Aquí alrededor de, en este caso, de poliestireno expandido, ¿no? Con un espesor de 50 milímetros, con el objetivo de que funcione como una barrera adicional a la pérdida de calor radial
¿no? Y este equipo, todo este sistema está alojado en un armario de madera para reducir en este caso la circulación del aire, ¿ya? Eh, en este caso, las placas frías se mantuvieron a una temperatura constante. Está circulando solución de etilenglicol, que es el refrigerante que se está usando, ¿no? Producido en Reino Unido, el cual está funcionando en un rango de temperatura de menos 20 grados centígrados a más 60 grados centígrados, controlado a más menos 0,1 grados Celsius. ¿Ya? En este caso, este refrigerante está atravesando las placas de caliente y fría. La entrega de refrigerante y las tuberías de retorno se aislaron con 25 milímetros de espuma de goma para reducir las fluctuaciones de temperatura, dado que se busca una temperatura constante, ¿ya? Para que se pueda, en este caso, aplicar a la ley de Fourier. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación suministra por separado a la placa calefactora y al calentador protector. ¿Ya? Estos resultados se monitorizan a través de la registradora, ¿no? Aquí nos brindan ya los resultados de la conductividad térmica del alimento, que en este caso es la leche en polvo. Bien, entonces un poco acerca del funcionamiento de el equipo de medición de conductividad térmica. Muy bien. A continuación vamos a presentar el sistema de refrigeración. Muy bien. Para mantener las placas frías, usaron un refrigerante llamado etilenglicol. Es un refrigerante del Reino Unido que hicieron circular por todo este sistema que está aquí, por el sistema de ensamblaje, para mantener a una misma temperatura, que es menos 20 grados centígrados. A ver, aquí tenemos el ensamblado de la muestra, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a apreciar? ¿Por dónde ingresa el refrigerante? ¿Por dónde sale? Por aquí ingresa el refrigerante. Hace que toda esta placa, que esta placa placa fría, se mantenga a esa temperatura, igual que esta parte. Entonces, cuando va a ingresar por aquí, por esta parte ingresa, toda esta placa se va a mantener fría. Esta y esta. Entonces, ingresa y por aquí sale. Por aquí sale. Ya, para verlo en todo el sistema de refrigeración, aquí lo observamos acá. Entonces aquí ya más detallado con todo y flechas, vamos a decir que por acá va a ingresar el refrigerante, sale, se va a un reservorio por una bomba y hace todo un sistema de refrigeración y entra otra vez para mantener la misma temperatura. Y así va, ¿cierto? Aquí está la placa caliente. Esta parte de aquí, está medio rosadito, es la parte donde está la muestra. En este caso va a ser la leche en polvo. Entonces, mediante un sistema de cálculo, aquí nos va a botar ya los datos ya más precisos. Y aquí es donde vamos a encontrar cuál es la conductividad térmica. Bueno, para finalizar con la exposición, le voy a presentar los resultados que hemos tenido. Entonces, se muestran dos tablas. En este caso vamos a comparar las densidades y la temperatura, ¿no? Y además la conductividad térmica. Entonces, vamos a trabajar con una densidad menor en este caso y nos vamos a dar cuenta que la temperatura de la muestra va a ascender y conforme aumenta la temperatura también va a aumentar la conductividad térmica. Y por otra parte, si utilizamos una densidad mayor, como es este caso, vamos a tener temperaturas relativamente más altas en algunos casos, pues el lado de acá va a comenzar a descender en comparación a esta, y la conductividad térmica también va a aumentar. Entonces podemos llegar a la conclusión, si nos damos cuenta los valores aquí de la conductividad térmica, pues son mayores, 0.09, comparado con los de esta densidad, que es 0.07. Entonces, a mayor densidad aparente, tenemos mayor conductividad térmica. Y eso lo podemos constatar en esta gráfica en la que en el eje X tenemos a la temperatura y en el eje Y a la conductividad térmica, ¿no? La parte 1 sería pues la que tiene la densidad aparente de 0.6, o sea la mayor.
Y la segunda, una menor densidad aparente. Y podemos darnos cuenta que hay mayor conductividad térmica conforme aumente la temperatura, pero para el que tiene mayor densidad aparente. Y para hallar estos datos, o para hallar la conductividad térmica, se toma en cuenta esta ecuación, ¿no? Y nos podemos dar cuenta acá que el coeficiente de correlación R para el primer caso, pues es menor. Y el coeficiente R para el segundo caso es mayor, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación y se reemplazaron los valores de las temperaturas y podemos llegar a esa conclusión. Que sí, efectivamente, la densidad, la conductividad térmica viene siendo afectada más que nada por la densidad aparente y también por la temperatura. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.